Mi novio desapareció por 3 semanas y volvió como si nada, pero con un bebé en brazos. Les juro que jamás pensé en contar esta historia de forma pública, pero después de tanto desahogarme en privado y de llevar una maraña emocional en mi cabeza, sentí que necesitaba compartirlo. Quizás sirva como catarsis, quizás solo sea una forma de organizar mis pensamientos. No pretendo dar consejos, ni mucho menos crear polémica, pero sí quiero ser lo más sincera posible y por eso decidí publicar aquí de manera anónima. Soy Lucía, tengo 26 años, y lo que voy a contar empezó hace algunos meses, aunque siento que he envejecido mentalmente unos 5 años en este corto periodo. Siempre he sido una persona bastante reservada. Me cuesta confiar y cuando lo hago es con un miedo constante a salir herida. De hecho, me dedico a estudiar psicología, estoy en los últimos semestres, lo cual a veces me hace creer que tengo una pequeña ventaja para manejar mis emociones aunque, siendo honesta, apenas sí puedo contenerlas. Es como cuando un chef profesional prepara un menú exquisito para un cliente pero en su propia casa apenas y cocina fideos instantáneos. Pues así me siento yo con mi mente. Desde hace un año, vivía con mi novio Emilio en un departamentito que con mucho esfuerzo logré amueblar. Decir que Emilio es carismático suena a cliché, pero la verdad es que lo es. Desde que lo conocí, me atrapó esa mezcla de seguridad en sí mismo y sonrisa pícara. Podía convertir cualquier conversación en algo alegre, y siempre tenía un chiste ocurrente, una historia llamativa de su trabajo como bartender o anécdotas de su banda de covers, una banda que la verdad nunca me encantó escuchar, pero lo apoyaba porque se notaba su pasión por la música. A la par, yo me he dedicado a mis estudios y a mi vida un poco solitaria. Tengo pocos amigos, pero invaluables. Mi mejor amiga, Sofía, que es maestra de primaria, es quien me ha acompañado por años. Ella es la típica persona pragmática que siempre te dice la verdad aunque duela. Somos opuestas en muchas cosas, pero al mismo tiempo ella es mi cable a tierra. La relación con Emilio llevaba un par de meses raros, tirantes. De la nada se volvía distante, desaparecía en llamadas y mensajes por horas, a veces por un día entero, y no daba explicaciones claras. Le echaba la culpa al trabajo en el bar, a la música, a ensayos improvisados, a cualquier cosa. Yo quería creerle, quería ser esa persona comprensiva que no ahoga a su pareja con reclamos, y al mismo tiempo me consumía la duda. Reconozco que mi personalidad insegura no ayudó. En lugar de exigir honestidad, me quedaba mirando el techo hasta las 3 de la mañana, imaginando los peores escenarios. Después de que esas desapariciones se hicieran más frecuentes, llegó la gota que colmó el vaso. Un día, de pronto, Emilio se fue por completo. No respondió absolutamente nada. 3 semanas enteras sin saber de él. Al principio pensé que quizás estaba con otra mujer o que algo grave le había sucedido. Me sentía culpable por no confiar y al mismo tiempo me culpaba por no ser suficiente. ¿Sería yo la razón de su huida? Empecé a revisar mis actitudes, soy demasiado demandante, estoy siendo muy intensa con mis inseguridades. Por eso se alejó, era un torbellino de pensamientos. En ese lapso de 3 semanas no comí bien, casi no dormí y descuidé mis estudios. Pasaba horas en redes sociales buscando alguna pista. Me metía a su Instagram, aunque él casi no publicaba, revisaba el Facebook de su banda, pero nada. Un silencio total que me reventaba la cabeza. Sofía me repetía que tenía que denunciar la desaparición, o al menos llamar a los hospitales, a la policía, ver si no había tenido un accidente. Y aunque me daba pánico hacerlo y enterarme de algo terrible, estaba a un paso de hacerlo. Tenía impreso en mi mente el último día que nos vimos. Un chao, amor, nos vemos en la noche y un beso apresurado, casi forzado. Después vacío. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando escuché la puerta principal. Al principio pensé que soñaba, pero me incorporé en la cama, desconcertada. Sentí un golpe en el pecho, como si mis nervios se hubieran activado de golpe. Encendí la luz del pasillo y ahí estaba Emilio, entrando con cara de cansancio, oliendo a carretera o algo similar, y en sus brazos un bebé. Un bebé de apenas unos meses, envuelto en una mantita. Estaba tan sorprendida que creo que me quedé parada, sin poder articular palabra. Fue él quien habló primero, como si la última vez nos hubiéramos visto la noche anterior. Perdón por no avisar, fue complicado. Necesitaba que me abrieras, mi llave no entra bien. Yo lo miré incrédula, preguntándome si de verdad me estaba hablando con total naturalidad. Pero en cuanto miré la carita del bebé, lo que sentí fue una confusión desgarradora. Me temblaban las piernas, un deseo de abrazarlo y a la vez un miedo irracional a saber qué significaba todo eso. ¿De dónde? ¿Quién es este bebé? Fue lo único que pude pronunciar, casi tartamudeando.
Emilio suspiró como cansado y me soltó una historia que me dejó más preguntas que respuestas. Me dijo que el bebé era de una exnovia que había tenido antes de conocerme. Según él, la madre había muerto en un accidente y los familiares, no sabiendo qué hacer, se lo habían entregado a él. Se suponía que se había ido a arreglar la situación legal, a resolver el papeleo, y terminó soltando algo así como: no tuve opción, Lucía, me lo dieron y tuve que aceptarlo. Si su discurso me hubiese sonado convincente, quizá habría reaccionado de otra forma, pero todo parecía sacado de una mala telenovela. Aún así, mis emociones se entremezclaron. Enojo, alivio de verlo con vida, miedo, empatía por el bebé. Fue demasiado para procesar. Recuerdo que le dije: vamos a sentarnos y hablar. Pero el bebé empezó a llorar y Emilio, de manera torpe, trató de calmarlo. Ni siquiera sabía sostenerlo bien. Finalmente lo cargué yo, con la mente dando vueltas. Nunca me he considerado especialmente maternal, pero me enterneció la fragilidad de ese bebito, que no tenía la culpa de nada. Esa primera noche fue casi un borrón. Preparé un poco de leche. Emilio había comprado fórmula de emergencia, según él, y me acosté con el bebé en mis brazos, porque temía que Emilio lo dejara caer o algo así. No exagero si digo que dormí menos de 2 horas. Me la pasé en guardia, intentando comprender el absurdo de la situación. A la mañana siguiente exigí explicaciones. Le dije a Emilio que por favor fuera sincero, que no podía simplemente aparecer con un bebé y creer que aquí no pasaba nada, y que yo fuera a seguir la rutina como siempre. Estaba molesta, herida, pero en ese momento no podía ni siquiera gritarle porque el bebé lloraba y eso me partía el corazón. La historia de Emilio tenía lagunas tremendas. Se trababa mientras contaba los detalles, como si estuviera memorizando un guión. Decía que la chica había muerto en un accidente de coche y que la familia pensó que él debería hacerse cargo. Supuestamente, la familia no tenía recursos y el niño no tenía a nadie más en el mundo. Me quedé callada mirándolo y me di cuenta de que ni siquiera sabíamos el nombre del bebé. Emilio lo dijo en voz bajita, casi sin atreverse: se llama Isaac, creo. Saber el nombre del niño, Isaac, me movió algo en el pecho. Después de todo, era una personita. No solo un accesorio para la historia caótica de Emilio. La duda que más me torturaba era: ¿por qué Emilio no me llamó en todo ese tiempo? ¿Por qué no confió en mí si era un problema tan grande y repentino? Él seguía sin darme respuesta lógica. Tenía miedo, Lucía. Pensé que no me lo perdonarías. Pensé que me dejarías. En parte, me sentía culpable. Era tan intransigente que mi propia pareja prefería huir y lidiar con todo en secreto. O simplemente se estaba aprovechando de mi buena fe y de mi amor, esperando que lo aceptara sin cuestionar nada. Esa dicotomía se quedó en mi mente por días, mientras intentaba ayudar a cuidar a Isaac, porque Emilio no tenía ni idea de cómo preparar un biberón a la temperatura adecuada. Y aunque yo tampoco soy experta, me las ingeniaba con tutoriales de YouTube y consejos de mi amiga Sofía, que es maestra de primaria, aunque de recién nacidos sabe poco, sí entiende un poco de primeros auxilios y me daba tips básicos. Sofía me veía muy preocupada. Desde el primer momento le conté todo, estaba furiosa con Emilio. Ella es muy práctica, así que me soltó: tienes que investigar, esto no es normal. Pide papeles, acta de nacimiento, acta de defunción, lo que sea. No te quedes con su palabra. Y tenía razón. Como el bebé demandaba tanto cuidado y yo me sentía responsable, a pesar de todo, estuve unos días sin poder atender mis asuntos de la universidad. Mientras Emilio dormía hasta tarde o salía a hacer trámites, yo me quedaba con Isaac, lo alimentaba, lo arrullaba, le ponía música suave para que se calmara. Curiosamente, descubrí que se quedaba dormidito si ponía canciones de Florence Mastemaccine. Esos beats melancólicos y potentes parecían reconfortarle. Para mí era otro mundo. Una mezcla de ternura y agotamiento. Sin ser mi hijo, me estaba encariñando y a la vez me sentía como en una nube de dudas. Sin embargo, un día, en uno de los contados momentos en que Emilio decidió quedarse en casa para ayudar, tuve tiempo de sentarme en mi escritorio y abrir mi computadora. Empecé a buscar registros de accidentes de coche en la fecha aproximada que Emilio mencionaba. El lugar, la fecha y los detalles que él me dio eran bastante vagos, pero fui revisando periódicos digitales y redes de noticias locales de esa zona. Nada, ni un artículo, ni un obituario, ni la mínima mención de una mujer fallecida cuyas características coincidieran. Cada minuto que pasaba sentía ese vacío crecer en mi estómago. ¿Por qué mentir sobre algo tan grave? Sofía me consiguió el contacto de un conocido que trabajaba en una oficina de registro civil. No sé si fue completamente legal, pero logré averiguar que no había acta de defunción con el nombre que Emilio me había dado.
Fue cuando comencé a sospechar que la madre del bebé seguía viva. Me enfrenté a Emilio con estos datos. Él se enojó muchísimo, argumentó que yo estaba desconfiando de él y que no respetaba su dolor. En ese momento discutimos a gritos, con Isaac llorando en su cuna improvisada en mi habitación. Fue la primera vez que levanté la voz así con Emilio y él también gritó. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, corrí a consolar al bebé. Acabar discutiendo con un niño de por medio era tan absurdo y cruel que me rompió por dentro. Como si de pronto fuéramos adultos irresponsables en pleno berrinche. Esa misma noche revisé el celular de Emilio. Sí, sé que está mal, pero ya había llegado a un límite. No podía vivir con tanta incertidumbre. Encontré mensajes raros, fragmentados, algunos borrados de una tal Vero, y aunque no estaban las conversaciones completas, sí alcancé a leer algo como: te lo dejo, no pienso volver a pelear en el juzgado. Hazte cargo. Me helé al verlo, no era una ex muerta. Era una mujer viva que aparentemente lo estaba obligando a responsabilizarse del bebé. Y por lo que interpreté, no era la primera vez que discutían legalmente sobre la paternidad de Isaac. Con el corazón en un puño, desperté a Emilio a medianoche, con el teléfono en la mano y lágrimas en los ojos. Le dije que ya lo sabía todo, que dejara de mentir. Emilio, acorralado, se sentó en la cama con la cabeza gacha. Empezó a hablar. Dijo que había salido con Vero antes de conocerme a mí, que se enteró de que estaba embarazada y que él simplemente no estaba listo para la paternidad. Al principio, según él, Vero quiso tener el bebé sola, pero luego apareció otra pareja y Emilio pensó que este hombre se haría cargo, hasta que esa relación fracasó. Desde ese momento, Vero le reclamó la manutención. Él se rehusó, se ausentó. Hubo amenazas con abogados, un juicio de paternidad en puerta. Y cuando al fin la situación se volvió insostenible, Vero tomó a Isaac y se lo entregó a Emilio, diciendo que ya no quería nada con él. Y ese fue su pretexto para desaparecer durante semanas. Estaba huyendo, intentando ver cómo resolverlo sin que le arruinara la vida. En ese instante me di cuenta de la persona con la que había estado compartiendo un año de mi vida. Por mucho cariño que le tuviera, se había portado como un irresponsable, un cobarde. Y lo peor, me había utilizado. Me había mentido diciendo que la madre del bebé estaba muerta para que yo no cuestionara nada. Para que se me activara la compasión y lo aceptara sin más. Me dio asco y tristeza al mismo tiempo. Me quedé callada, recordando tantas noches en que me hizo sentirme culpable por sospechar, o peor aún, por ser demasiado insegura. Ahora estaba claro que la inseguridad no era un defecto personal, sino la intuición que me decía que algo turbio pasaba. Una no se vuelve paranoica de la nada. El dilema moral. Lo que siguió fueron días de un ambiente asfixiante en el departamento. Emilio dormía en el sofá, yo me quedaba con Isaac en la habitación, cuidándolo más por inercia que por decisión consciente. En el fondo, me daba lástima este pequeño que no entendía nada de lo que pasaba a su alrededor y que, por supuesto, tampoco era culpable de las mentiras de su padre. Aun con toda mi rabia y decepción, seguía sintiendo apego por Isaac. Incluso lo sacaba a pasear, le cantaba las canciones que me gustan. Eso de Rosalía en su etapa motomami no es precisamente lo más infantil, pero a veces le ponía la canción flojito y lo arrullaba. En mis redes, sobre todo en Instagram, dejé de subir historias porque no quería mostrar esa realidad confusa que estaba viviendo. De por sí mi cuenta siempre ha sido muy estética y cuidada, pocas fotos, casi nada de mi vida personal, pero ahora ni lo poco que subía me nacía publicarlo. Me sentía una impostora. Una tarde Sofía vino a verme, encontró la casa un desastre, un ambiente tenso. Le conté todo. Que Vero estaba viva, que Emilio me había mentido todo este tiempo, y que ahora parecía que se estaba intentando reivindicar para ser un buen padre, pero sin asumir la responsabilidad de hablar con la madre del niño o arreglar el tema legal formalmente. Sofía me miró muy seria. Lucía, no es tu bebé, no es tu responsabilidad. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y me lo preguntó de una forma tan directa que me quebré. Hasta ese momento, yo seguía actuando como si fuera una madre improvisada, como si me tocara ese rol por obligación moral. Pero también tenía todo el derecho de apartarme de un hombre que me había mentido en la cara, que me había humillado con sus engaños, que incluso me chantajeó emocionalmente. Al mismo tiempo, el dilema me carcomía. Me estaba encariñando con Isaac. Sí, me reventaba la idea de dejarlo solo con Emilio, quien no parecía tener la madurez de cuidar de nadie, ni siquiera de sí mismo. Pero quería sacrificar mi vida por la mentira de otra persona. Y sí, en el fondo, yo terminaba repitiendo la historia de Vero, que al final se hartó de la irresponsabilidad de Emilio. Comencé a tener pesadillas.
Soñaba que iba caminando con Isaac en brazos y de pronto él desaparecía, o que yo me caía por un precipicio y Emilio no me agarraba. Terrible. Fue entonces que me senté a hablar con Emilio, necesitaba aclarar la situación. No lo voy a romantizar. Fue una discusión fuerte. Emilio no se mostró tan altanero como otras veces. Más bien estaba arrinconado por sus propias mentiras. Me confesó que en un principio, su plan era convencerme de criar juntos a Isaac porque él se había dado cuenta de que yo tenía esa parte sensible, ese sentido de la responsabilidad. Y que si yo llegaba a quererlo, él podría delegar gran parte de la carga. Tenía la idea de que yo, al ser estudiante de psicología, podría manejarlo mejor. Fue horrible escucharlo. Prácticamente me estaba diciendo que me veía como la salvación para un problema que él no sabía ni quería enfrentar solo. Cuando le pregunté por qué demonios había inventado lo de la muerte de la madre, al principio no me respondió. Luego dijo que pensó que, si yo creía que no había madre en la historia, me involucraría con el bebé sin sentir celos ni cuestionar el pasado. Fue tan retorcido escucharlo de su propia boca, me sentí usada, un peón en su tablero. No importaron los meses o el año que llevábamos juntos, las cenas que compartimos, las noches de películas que siempre terminábamos discutiendo, porque yo odio las películas románticas cliché y él las ponía para relajarse. Todo se fue a la basura en ese instante. Además, me lanzó una bomba. Ahora quiero ser un buen padre, Lucía, no me abandones en esto. Ya estoy aquí con mi hijo, no puedo darle la espalda. Con cinismo me dijo que yo debía comprenderlo, que él siempre me había querido, que solo había mentido por temor a perderme. Sin embargo, yo ya estaba decidida a no seguir en esa relación. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en la vida, porque al mismo tiempo estaba Isaac, un bebé que ya me generaba ternura y preocupación, pero no podía seguir ahí. Y se lo dije, le confesé que yo jamás había deseado ser madre, algo que nunca le había contado directamente porque temía su reacción. No me siento preparada y hay un trasfondo personal de mi infancia que me pesa demasiado. No quiero entrar en detalles de mi relación con mis propios padres, pero digamos que tengo una herida abierta con el tema de la maternidad. Emilio me miró incrédulo, casi ofendido. ¿Cómo es que no me lo habías dicho? Entonces todo este tiempo me dejaste pensar que sí querías hijos. Fue un ataque injusto de su parte, como si yo tuviera la culpa por no haber compartido mi intimidad más profunda con quien, al final, ni siquiera fue capaz de darme la verdad sobre un hijo que tuvo antes de conocerme. Hubo lágrimas, gritos, reclamos, y en medio de todo el llanto de Isaac, hasta que Emilio me dijo la frase que me partió en dos: si no puedes aceptar a mi hijo, entonces vete. Él es primero. En ese momento sentí que un velo se caía. Me quedó claro que siempre sería así. Yo tendría que amoldarme a su realidad, renunciar a mí misma para cuidar de un bebé que ni siquiera es mío, con un hombre que me mintió. Y por otro lado, también me pesó la conciencia. No estoy haciendo lo mismo que él hizo, darle la espalda a un niño, pero no era mi responsabilidad moral quedarme, mucho menos cuando él nunca confió en mí para empezar. Lloré al empacar mis cosas. Obvio que lloré. Sofía llegó y me ayudó a sacar maletas. Emilio trató de frenarme con argumentos insulsos, como si de pronto se diera cuenta de que quizá no le convenía tanto que me fuera. Pero yo ya estaba decidida. Me fui con un dolor intenso en el pecho, casi sin poder mirar a Isaac porque sabía que si lo veía mucho más, mi corazón se quebraría aún más. Los siguientes meses fueron un infierno y un renacer, todo a la vez. Terminé mudándome a un pequeño cuarto en casa de mi tía, quien me dio alojamiento mientras yo terminaba mi última etapa de la carrera. Fue duro volver a empezar. Emocionalmente estaba destrozada, con un bajón de autoestima tremendo. Pasé horas en terapia gracias a que mi facultad ofrece apoyo psicológico gratuito para estudiantes y ahí salió todo. La ira contra Emilio, mi miedo al abandono, mi conflicto interno con la maternidad, que siempre supe que no era para mí pero me daba culpa. A la par, empecé a escribir en un blog, de manera anónima, sobre relaciones tóxicas, sobre mentiras en pareja, sobre lo que significa enfrentarte a la posibilidad de criar un hijo que no es tuyo. Y sobre todo, sobre la maternidad no deseada o forzada por las circunstancias. Ese blog se volvió, de forma inesperada, algo muy valioso para mí. Subí varios textos que describían mi sentir, sin mencionar nombres ni detalles específicos, pero sí la esencia de mi historia. Para mi sorpresa, empezó a viralizarse en cierto círculo. Recibí comentarios de mujeres que habían pasado por situaciones parecidas, y de hombres que también se identificaban con el sentimiento de culpa o con el miedo a la paternidad. Fue muy liberador y a la vez agotador.
Revisaba comentarios a altas horas de la noche, llorando y respondiendo mensajes de apoyo mutuo. Terminé la universidad con un esfuerzo enorme. Exámenes finales, prácticas, estrés acumulado. Aprobé mi examen de grado con buena nota y apenas salí de ese torbellino, me encontré con más de 100 comentarios nuevos en uno de mis posts más personales, donde hablaba de la culpa que sentí por dejar a Isaac en manos de su padre. Me preguntaban si me arrepentía, si lo extrañaba, si volvería. Y mi respuesta en ese texto fue sincera: lo extraño, claro, y me duele pensar en él. Pero no era mi responsabilidad salvar a un niño de la irresponsabilidad de su padre a costa de mi propia salud mental. Es una realidad dura, pero nadie debería forzarse a ejercer la maternidad o paternidad cuando no la desea, y menos si es consecuencia de una mentira tan grande. Eso resonó con mucha gente, al punto que recibí varias colaboraciones para el blog. Incluso personas que me pedían entrevistas, pero me negué porque no quería exponer mi identidad real ni la de Emilio o Isaac. Tiempo después, no sabría decir si fue medio año o un poco más, recibí un mensaje de un número desconocido en WhatsApp. Lo abrí sin pensar y resultó ser Emilio. Con un tono que casi me hizo reír de la ironía, me decía que esperaba que yo estuviera bien y que necesitaba un consejo sobre cómo manejar las rabietas de Isaac, que ya estaba más grandecito. Me preguntó si, por favor, podía ayudarlo un poco, aunque fuera con algunas palabras. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de lástima y enojo. ¿En serio se atrevía a aparecer y pedirme consejos de crianza después de lo que hizo? El primer impulso fue descargar toda mi rabia en un texto largo, pero me detuve, decidí no responder nada. Bloqueé ese número y lo borré. No iba a entrar otra vez en ese bucle de manipulación, aunque fuera de forma amable, porque conocerlo me enseñó que una persona puede fingir arrepentimiento, pero si en el fondo no ha cambiado su manera de ver la vida, va a seguir arrastrándote a su caos. A lo largo de este último año, he asistido a grupos de apoyo, he seguido con mi terapia y he volcado mucho de mi dolor en la escritura. Siento que mis experiencias, por más amargas y retorcidas que hayan sido, encontraron un eco en otras personas que han sido engañadas o forzadas a situaciones que no eligieron. Y eso me ha dado fuerzas para salir adelante. Mi blog creció, recibí propuestas para colaborar en un proyecto digital que aborda temas de salud mental, y aunque no soy una figura pública ni pretendo serlo, fue como ver florecer algo dentro de mí. Me reencontré con la idea de que, a veces, las rupturas más dolorosas son la oportunidad para conocerte a ti misma. Hoy vivo en un pequeño apartamento, pago mi renta con mi trabajo de medio tiempo en una clínica de atención psicológica y con algunos ingresos que llegan por mi blog. No es la vida perfecta, pero sí es una vida donde tengo el control de mis decisiones. Sofía sigue siendo mi pilar, mi amiga fiel. Nos juntamos los viernes a tomar té y charlamos horas. Ella me cuenta de sus alumnos, de sus planes para el futuro, y yo le hablo de mis pacientes, de mis textos, de mi cuenta de Godreads, donde sigo amando a Hijam F. Lane y sus historias retorcidas. Hemos ido un par de veces a conciertos, Arctic Monkeys en particular, que es un gusto que compartimos a medias, y siento que estoy construyendo recuerdos nuevos, sin esa sombra que me perseguía en la relación con Emilio. Si pienso en Isaac, claro que sí. A veces me pregunto qué será de su vida, cómo estará creciendo, quién le cambiará los pañales, si tendrá algún cariño estable en su entorno. Pero trato de no obsesionarme. Hubo un tiempo en que casi me ofrezco a cuidarlo como niñera, pero sabía que no era sano emocionalmente ni para mí ni para él. Especialmente con un padre como Emilio, que se convertiría en un torbellino de manipulación. No quiero cerrarme a la posibilidad de ser madre en algún futuro lejano, pero también entendí que si algún día tomo esa decisión, debe surgir de mi deseo real y no de la culpa ni de la imposición de nadie. El amor hacia un hijo no se puede forzar ni improvisar, mucho menos bajo mentiras o chantajes. Y esa certeza, aunque me duela, me da paz. He leído varios libros sobre maternidad deseada y no deseada, sobre traumas, ciclos de abuso, negligencia emocional. Me han ayudado a procesar mis sentimientos y, en el fondo, he encontrado la certeza de que una se puede reconstruir tras vivir una experiencia así. De lo contrario, me habría quedado enfrascada en el rencor hacia Emilio, gastando energías que necesito para seguir adelante. En una de mis últimas entradas del blog, escribí algo que resonó con la comunidad que se ha formado ahí. Algunas personas no te rompen, solo te sacan del molde en el que ya no cabías. Para mí, Emilio fue esa persona. Me rompió la rutina, la creencia de que yo podía vivir con inseguridades sin afrontarlas, la ilusión de que el amor se basa solo en lo que sientes y no en lo que construyes con honestidad.
Me sacó de ese molde de chica introvertida y temerosa, me obligó a gritar, a enfrentar, a no darme por vencida con mi carrera. Y aunque lo hizo de la peor manera posible, lo cierto es que hoy me siento más fuerte. Ya no me rompo con la misma facilidad, ahora sé poner límites claros, ahora no pido disculpas por sentir o por existir. Hubo noches en que creí que jamás superaría el dolor de que alguien me fallara así. Pero lo he ido superando con ayuda de mi red de apoyo y de mi propia determinación. Y si alguna vez vuelvo a amar, que sea con alguien dispuesto a crecer conmigo, no a hundirme en sus mentiras. Por eso quise compartirlo aquí, para quien necesite escuchar que no hay obligación de cargar con algo que otra persona te impone mediante falsedades. No somos egoístas por proteger nuestra salud mental. No somos malas personas por no querer sacrificarlo todo cuando la historia ni siquiera partió de la honestidad. Somos seres humanos con derecho a elegir,